Hola chicos, bueno, a continuación vamos a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, de PCR. Existen varios tipos de PCR, pero en esta pequeña clase vamos a hablarles acerca de los dos principales, que son PCR como tal de punto final, ¿sí? Y RT-PCR. Vamos a comenzar. Primero hay que hablar acerca de la función básica de una PCR, ¿sí? Y es que la PCR es una técnica que nos va a ayudar a detectar un gen en una muestra de ADN. Es decir, si yo quiero saber que alguna persona, por ejemplo, no sé, si yo quiero saber si mi hermano tiene un gen contra la hepatitis, ¿no? Una mutación de un gen contra la hepatitis, por decir un ejemplo muy burdo, podemos utilizar una técnica, tomarle una muestra y utilizar una técnica de PCR para detectar ese gen en el genoma de mi hermano, ¿sí? Es básicamente la función de esta PCR, detectar un gen en una muestra de ADN. Partiendo de esa premisa, tenemos que, si ya tenemos nuestra muestra de ADN extraído, el primer paso de una PCR es separar la doble cadena de la PCR. Es decir, si nosotros la tenemos así, en hélice, como viene naturalmente, pues no la vamos a poder multiplicar. Entonces, lo primero que se hace es separar estas dos hebras. Posteriormente se va a unir un grupo de cebadores, ¿sí? Estos son los cebadores. Estos van de 5' a 3' y de 3' a 5'. Es decir, estos cebadores, estos pequeños fragmentos, se van a unir a un lado de la cadena, del lado 5', 3'. Se van a unir a ese lado y nos van a marcar una sección del gen. Es decir, de todo el DNA que tengo, solo quiero amplificar un gen. Ese gen, como ya lo sabemos, es solamente un segmento de ADN. De toda esta cadena, solamente un segmento es mi gen, ¿no? Pero ese gen tiene nucleótidos. Por ejemplo, toda mi cadena, vamos a hacer una suposición, toda mi cadena tiene 100 pares de bases, es decir, tiene 100 nucleótidos. De esos 100 nucleótidos, mi gen solo tiene 10 nucleótidos. Sí, estoy hablando que tengo un tamaño del gen de 10 nucleótidos. Y mis cebadores van a ser de 1 o 2 nucleótidos que se van a pegar en una parte del gen. Por ejemplo, se van a pegar en la parte 6 y se van a pegar en la parte 10, ¿no? Entonces estos primers o oligonucleótidos van a marcar el inicio y el final de mis productos de PCR o amplicones, que son los que yo voy a ver aquí, ¿sí? Ok, en la tercera parte, una vez que ya se unieron estos primers que marcan el inicio y el final de mi amplicón, y por lo tanto son los que me van a ayudar a detectar ese gen, luego de que se pegan va a ser introducida la DNA polimerasa. Como ya lo saben, su función es incorporar nucleótidos libres, ¿sí? Y hacer una extensión del DNA. Entonces yo voy a tener muchas copias de ese fragmento que mis primers ya reconocieron. Vamos a hablar que vamos a desglosar, o sea, esto fue la idea general. Ahora vamos a ir desglosando las partes de la PCR, que es lo que me importa que vayan ustedes a admirar. Tenemos que primero, una vez que yo le extraje una muestra, un pedazo de tejido, una hoja, levaduras, bacterias, lo que ustedes me digan, vamos a poder generar la extracción del ADN, ¿sí? Vamos a poder generar la extracción del ADN. Una vez que eso suceda, tenemos que asegurarnos que nuestro ADN esté íntegro, porque si no está íntegro, nosotros no vamos a poder hacer la técnica de PCR.
Entonces vamos a correr nuestro ADN ya extraído en un gen, que es lo que tenemos aquí. Esta foto es de una tesis que yo hice para mi licenciatura de biología, y aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Yo extraje ADN de cepas de Candida albicans, de cepas de Candida labrata, Candida tropicales y Saccharomyces cerevisiae. Estamos hablando que todas estas son hongos levaduriformes, ¿no? Algunos patógenos, algunos no. Entonces yo extraje el DNA. Y aquí podemos ver el DNA completo. El DNA completo es muy sólido, es decir, se ve una banda completamente, no se ven, generalmente no se ven como barridos, sino que se ve una marca completa, y el DNA completo obviamente es pesado, entonces se queda hasta arriba del gen, es decir, de donde está el pozo. Suponiendo que aquí está el pozo, solo va a correr esta fracción, ¿sí? Más adelante vamos a hablar qué son los geles, qué son los geles de agarosa y demás. Este es un gel de agarosa al 1%, ¿no? Y también tenemos que hacer una cuantificación, es decir, de esas muestras que yo extraje. Hay muchos métodos para extraer ADN, ¿sí? Eso no lo vamos a marcar en esta clase porque sería una clase más extensa. Hay muchísimos métodos para extraer ADN adecuados a qué tipo de especie tú le estás extrayendo el ADN. Hay maneras caseras y hay maneras que se hacen más automatizadas, como si fueran un kit para extraer ese ADN. Pero el ADN se mide en un aparatito en algún laboratorio, ya sea por espectrofotometría o por nanodrop. Y si lo hacemos por nanodrop, vamos a ver que las concentraciones de ADN se van a expresar en nanogramos sobre microlitro. Es decir, de mi muestra de Candida albicans de la primera, yo estoy teniendo 96.1 nanogramos sobre microlitro, ¿sí? Si yo tengo 3 microlitros, pues solo tengo que multiplicarlo para que me dé la cantidad total de nanogramos, ¿sí? Esta sería la concentración de mis muestras en cuanto a cantidad, cómo mido el ADN, ¿no? Hay dos maneras, regresando a esto, hay dos maneras de medir la cantidad de ADN que tengo. Una, por pares de bases, es decir, si hablo de un gen que tenga tantas pares de bases y así, pero eso es muy grande. Cuando estemos hablando de concentraciones, nos vamos a referir a nanogramos sobre microlitro, y cuando estamos refiriéndonos más específico a un gen, vamos a hablar de pares de bases. Más adelante vamos a digamos que a entrar en qué es pares de bases, ¿no? Otro ejemplo es que hay muchas herramientas que nos permiten investigar el genoma, ¿no? Vía virtual. ¿Por qué? Porque son investigaciones que otra gente ha hecho, que ahora ya están disponibles. Este es otro ejemplo de mi tesis, ¿no? Para yo poder revisar todo el genoma de Candida, me fui a la base de datos de su genoma. Y aquí vamos a poder ver que cada una de las flechas es el sentido del gen y los genes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este segmento, en este pequeño segmento de todo su genoma, vamos a encontrar todos estos genes. Como vemos, los genes varían de tamaño, de dirección, y no se diga de función, de muchas otras cosas, ¿no? Vamos a seguir y vamos a tener que esta misma base de datos nos va a arrojar otros datos válgame la redundancia, otros datos acerca de los genes. Este es en el caso de los genes para Candida albicans, pero tenemos bases de datos para muchísimos genes que se encuentran en internet, generalmente en las bases como NCBI, Nature, como ya les había platicado, ¿no? En Google Académico también podemos encontrar muchos datos, mucha información y muchas secuencias de este gen. En este caso tenemos que nos da la información de su nombre, su referencia,
su alias, ¿sí? Miren cuántos alias tiene este gen, ¿sí? Tiene también su descripción, ¿no? O sea, ¿qué es? En este caso nos está diciendo que es una proteína similar al mutador tipo elemento transposasa, ¿no? En este caso nos está hablando que es una transposasa. El nombre del alelo es en este caso CR0010C, ¿no? Y las variaciones que puede tener, ¿no? O sea, toda esta información que nos da acerca de este gen. Luego, si le buscamos más a fondo, vamos a buscar la secuencia FASTA, ¿sí? Secuencia FASTA. ¿Sí? Esta secuencia FASTA nos va a decir cuántos nucleótidos tiene en este caso, tiene este gen en especial, el gen que yo investigué para mi tesis. Le pongo este ejemplo porque es del que más manejo y del que tengo información, ¿no? Pero puede haber muchos ejemplos, ¿no? En este caso, yo investigué un gen específico en Candida albicans. Este gen se llama CR0010C. Es una transposasa, es decir, es una enzima que se encarga de mover transposones. Los transposones son genes que se mueven, en todo el ADN. Son genes movibles, no son genes estáticos como la mayoría, ¿no? Entonces, encontramos la secuencia FASTA, que es esta de aquí, y nos indica que este gen tiene 107 nucleótidos, es decir, 207 nucleótidos, 207 van a codificar para mi gen transposasa, ¿no? 207. Y la secuencia FASTA se refiere a esta secuencia que vemos aquí. Vemos la adenina, la timina, la guanina, la timina, la adenina, la guanina, o sea, toda esa secuencia de nucleótidos, ¿no? Generalmente lo muestran de 5' a 3'. Vamos a ver toda esta secuencia de nucleótidos que me va a originar mi gen, ¿sí? Y esta información la podemos tener para varios tipos de genes, para el gen que da la insulina, que da alguna hormona, etc., ¿sí? Entonces, con esta secuencia podemos hacer muchísimas cosas. Ahora, una vez que ya hicimos todo eso, nos vamos a ir al diseño de los primers. Abro un paréntesis aquí. Va a haber ocasiones, si es que ustedes se dedican a hacer esto o les llama la atención cosas como estas, cosas de genética, vamos a ver que no siempre se diseñan los primers. Muchas veces vamos a llegar a un laboratorio y los primers ya van a estar hechos para detectar algún gen, pero es necesario que nosotros sepamos cómo se diseña un primer, es decir, cómo le haces o qué hace el primer para detectar ese gen que yo quiero. Y aquí esta es otra explicación también hecha en mi tesis. Vamos a ver todos estos diseños de primers, lo podemos hacer en programas como Thermo Fisher, ¿sí? Y bueno, estamos hablando, ¿no?, que un primer tiene pares de bases, como ya lo estábamos platicando. Mínimo, por ejemplo, estos son los programas de diseño, mínimo 18, mínimo 25. Es decir, estamos hablando que si nosotros le ponemos, en este caso, de los 2007 nucleótidos que tenemos, un primer va a abarcar cerca entre 18 y 25 nucleótidos. Es una partecita muy pequeña. La TM, ¿qué es? La TM se está refiriendo a hibridación. La TM es la temperatura a la que los primers o oligonucleótidos se van a unir al DNA. Repito, cuando hablamos de TM, estoy hablando de la temperatura de hibridación. ¿Qué es la hibridación? La temperatura en donde los oligonucleótidos se unen a la cadena de DNA que quieren amplificar, que quieren marcar. El porcentaje de guanina citosina, esto también es muy importante porque acuérdense que se ocupa más fuerza, más temperatura para romper guanina citosina, porque ya estamos hablando de enlaces más fuertes. Me parece que es un enlace triple. Entonces debemos de tomar en cuenta también eso.
el análisis, es decir, la región a analizar, pues aquí le estamos diciendo que desde el primer núcleo, desde la primera pared de base hasta las 107 pares de bases, es decir, la adenina es un par de base, es decir, adenina, timina es una pared de base, guanina otra pared de base, citosina es una pared de base, y así nos vamos. Entonces, cada uno de estos nucleótidos que estamos marcando así se le llama pares de bases. Aquí porque está en inglés es BP o puede ser PB, pares de bases. Cuando estemos hablando de pares de bases, se nos tiene que venir a la cabeza la cantidad de nucleótidos de un gen. Ok, el producto, es decir, ya que tengo mis primers que son chiquitos, de 18 entre 25 nucleótidos, también tengo que fijarme en el producto. ¿Qué tan grande quiero el producto de mi amplicón? En este caso va de 18 a los 100 y las condiciones experimentales. Sí, estos siempre se van a quedar por lo general así, ¿no? Que vamos a trabajar en milimoles. Ok, y aquí ya tenemos, lo anterior era como que ¿cómo decirlo? Como que el diseño nada más. Esto ya es la realidad. Vemos toda mi interfase, los 2007 nucleótidos, y estas partes que están marcados en naranja y en amarillo son los primers, ¿sí? Y aquí vemos que aquí ya me dio el primer forwards, que es de un lado hacia otro, y el reverse, que viene, puede ser de 5' a 3' y de 3' a 5'. El porcentaje es un 40% para el primer primer y un 45% para el segundo. Mi talla, ¿cuánto mide? 20 pares de bases. Si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está bien. 20 pares de bases es lo que mide mi primer. Me está diciendo que la TM, la temperatura a la que se van a unir, van a ser 57.7 y 57.64. Es decir, esta temperatura debe estar muy similar entre los dos primers. Y otra cosa, nuestro producto va a ser de 95. Es decir, nuestro producto es lo que va a quedar en medio de esto. Esto es nuestro producto, o sea, de aquí a aquí, toda esta línea que vemos aquí, este producto es lo que se va a amplificar. Este es el amplicón. Es decir, de todo el gen que tenemos, de todo este gen, solo esta región de aquí, es lo que la va a identificar de todo el resto del gen, ¿sí? Entonces ahí, esto de aquí, nuestro producto va a ser de 95 pares de bases, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra secuencia de primers, ¿sí? Al revés, los complementarios a esta parte. Estos de aquí son los complementarios a esta parte. Acuérdense que se van a pegar, es decir, aquí se va, si aquí hay una timina, que debe de haber una adenina, que en este caso es esta, adenina. Si aquí hay otra timina, otra adenina. Si aquí hay una citosina, aquí hay una guanina. Si aquí hay una adenina, pues aquí hay una timina, y así nos vamos, se pegan al revés. Ok, esto es en cuanto al diseño de primers, ahí lo vemos. Estas son las secuencias de mi primer, ¿no? Y lo que está marcado aquí son las secuencias de mi gen donde se van a pegar mis primers, ¿sí? Ok, aquí ya estamos, digamos, con un resumen, ¿sí? Donde vemos el nombre del gen, el tamaño del gen, 107 pares de bases, las secuencias de los cebadores, se llaman primers, oligonucleótidos, cebadores. Es un sinónimo literalmente. También hay quienes le llaman, ahorita no recuerdo cómo le llaman, bueno, el forward y el reverse. Luego vamos a tener los tamaños de los cebadores, 20 pares de bases, su porcentaje de guanina, su TM,
su temperatura de hibridación, su región de producto. Aquí estamos hablando que la región es de qué producto, de qué par de base a qué par de base me va a hacer el amplicón, 95%, y formaciones de estructuras secundarias. Esto es importante evaluarlo porque si estos primers se pegan, es decir, si se hacen un círculo, pues obviamente no se van a poder pegar al DNA y no van a servir para amplificar el gen. Y aquí tenemos una manera también, OligoCal es un programa que se usa para medir la formación de dímeros en primers. También eso es importante analizarlo. En este caso, bueno, yo utilicé un ejemplo del gen que yo hice para mi tesis. Todos los que vieron anterior fueron lo que yo hice para el diseño de mis primers. Luego vamos a empezar con la PCR de punto final. La PCR lleva estos componentes. Para hacer una PCR yo necesito un buffer, necesito cloruro de magnesio. A ver, vamos a empezar otra vez. El buffer es lo que va a ser, digamos que va a ser un amortiguador de pH. Eso es lo que es un buffer, es un amortiguador de pH. El cloruro de magnesio en este caso es un cofactor. Tenemos los primers, recuerden, los primers son los que va a marcar el inicio y el final de mi amplicón. Los DNTPs son los nucleótidos. Es decir, los DNTP son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Son las cuatro pares de bases. Esos son los DNTPs. El agua milicú es agua, o sea, únicamente para llevar nuestra reacción a un determinado volumen, ¿sí? Y milicú es una marca. TAC polimerasa. La TAC polimerasa es una polimerasa, pero esta polimerasa viene de una bacteria que es Thermus aquaticus. ¿Por qué viene de una bacteria? Como la PCR se va a someter a altas temperaturas, esta bacteria, al vivir en condiciones de lava volcánica, al vivir en condiciones muy extremas, su TAC polimerasa tiene, digamos que un rango, ¿no? Un rango de estabilidad a temperatura muy grande. Entonces, aunque nosotros sometamos a altas temperaturas, esta TAC polimerasa va a quedar íntegra, ¿sí? Obviamente el ADN, la muestra del ADN, ¿no? ¿Qué quieres amplificar? Vamos con otra. Las condiciones de la PCR. Esto que ven aquí, muy linda mi mano. Esto que ven aquí es una máquina de PCR, ¿sí? O termociclador, ¿sí? Mejor conocido, la máquina que lleva a cabo las diferentes temperaturas para una PCR es un termociclador. Como lo pueden ver aquí, yo tengo unos pequeños tubos que están de este lado, que ya tienen todo esto que vimos aquí. Estos tubos ya tienen todo esto, ya se lo agregué. Entonces lo que sigue es meterlo a un termociclador y vamos a ver que el termociclador va a hacer esto de manera automática. Va a desnaturalizar la muestra, puede ser entre los 80 a 90 grados, una cosa así, la temperatura de desnaturalización. Es decir, esto va a generar que la doble cadena de ADN se abra. Viene otro proceso igual de desnaturalización, unos 40 segundos, los ciclos son las veces que lo va a hacer, y viene una temperatura muy importante que es la de hibridación, lo que ya estábamos platicando, que es cuando se unen los primers. En este caso, el termociclador los va a calentar a 50 grados Celsius. Estamos hablando que mis primers se van a unir entre 50 y 60 grados Celsius, ¿sí? La temperatura de extensión ya se refiere cuando la polimerasa va a empezar a pegar todos los nucleótidos. Eso se refiere con extensión y tiene 72 grados Celsius, es decir, va de los 70 a los 80 más o menos.
o de los 60 a los 70, 80 más o menos. En este caso la temperatura de extinción va a 72 grados Celsius. Y la nivelación, que es cuando lo empieza a enfriar para que se puedan quedar ahí en lo que tú lo sacas, ¿sí? Ok. Una vez que ya hicimos eso, supongamos que ya terminó todos los ciclos nuestro termociclador, ¿no? Se puede, no sé, 1 hora, 2 horas, etc. Cuando ya terminó el ciclo y sacamos nuestro tubo, en ese tubo ya vamos a tener los amplicones, ¿no? Y para ver los amplicones, si estamos hablando de PCR de punto final, vamos a utilizar un equipo electroforético, ¿sí? Vamos a hablar que los componentes de un equipo electroforético son 2 principalmente, 5, que es la fuente de alimentación, es decir, el que me va a dar la energía, los electrodos son el cátodo, que es el lado negativo, siempre se pone en negro, y el ánodo, que siempre va a estar en positivo y se representa en rojo, ¿sí? Esta es en una electroforesis de tipo horizontal. Una cubeta, la cubeta se llama a todo esto, toda esta línea negra, ¿sí? Esta es la cubeta. El tampón de electroforesis, el tampón es básicamente el líquido, ¿sí? Un líquido. Digamos que este líquido que vemos aquí va a tener una sustancia que va a ser un buffer amortiguador igual, que es TAE en este caso, ¿sí? TAE son las siglas de este tampón, de este buffer. TAE se da a partir de tris, la T de tris, la A de ácido acético y la E de EDTA. Eso es lo que contiene el TAE. También se puede utilizar otro tipo de tampón, pero es lo mismo. Ok, soporte electroforético. Un soporte electroforético se refiere al gel. Este es el gel, es un pequeño gel. Véanlo, visualícenlo como si metieran una gelatina a un traste cuadrado. Algo así, ¿sí? Una pequeña gelatina cuadrada, delgada, algo así es el gel. Pero este gel está hecho de agarosa. Puede ser utilizado desde el 1% hasta el 2.2, 2.5%, más o menos. Nunca se usa al 100% de agarosa. ¿Por qué? Porque esa membrana se supone que es como una especie de malla, donde por aquí, por esta membrana, van a pasar nuestros genes, ¿sí? Aquí vemos otra explicación, pero en un equipo electroforético vertical. Tiene lo mismo, un ánodo, un cátodo, su cubeta, su tampón y lo más importante, entre comillas lo más importante, porque si no tenemos lo demás pues no se puede hacer una electroforesis. Tenemos este soporte electroforético de gel, de agarosa. Entonces vamos a tener que en estos pocitos que ven aquí, en estos cuadros recortados, aquí es donde nosotros, una vez que ya tenemos montado todo esto y apagado obviamente, vamos a ponerle nuestra muestra de ADN. ¿Cómo lo vemos? Acá, aquí en este pozo se va a poner la muestra de ADN de nuestro amplicón, de lo que ya amplificamos. Abro aquí en paréntesis, podemos ponerle el amplicón, podemos ponerle también el DNA completo, como lo vimos en la primera imagen de ADN. Bueno, regresando, tenemos nuestro amplicón, lo vamos a poner aquí, ¿no? En estos cuadritos. Vamos a echar a andar nuestro equipo de electroforesis con la fuente de poder, que nos puede dar arriba entre... que les gusta, unos 90 voltios a 200 voltios, algo así, es lo que va a ejercer esa energía sobre esta placa, sobre el TAE, sobre la electroforesis, sobre el ADN. El ADN tiene una carga negativa por los grupos fosfatos que posee. Entonces, si el ADN tiene carga negativa, va del lado del cátodo, va del lado negativo, va del lado
que es, ¿cómo se dice? Perdón, va del lado que es negro, ¿no? Entonces, por cargas, recuerden, cargas diferentes se atraen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el ADN va a migrar de este lado, del lado negativo, al lado positivo, que está de este lado en rojo, ¿sí? Entonces, cuando hace esto, va a generar especies de bandas, ¿sí? Va a correr dependiendo de su tamaño molecular, ¿sí? Los pedazos más grandes van a quedarse arriba y los pedazos más pequeños van a quedarse abajo, como lo podemos ver aquí. Igual, del lado negativo al lado positivo, los fragmentos más grandes de ADN se quedan arriba y los fragmentos más pequeños corren más rápido, entonces se quedan abajo. Algo así. Estos son marcadores de peso molecular. Tenemos que un amplificón de 650 pares de bases va a estar hasta arriba y un amplicón de 25 pares de bases va a correr hasta abajo, ¿sí? Igual aquí tenemos otro ejemplo de marcador de peso. Nosotros ponemos los marcadores de peso a un lado de nuestras muestras porque con ayuda de ellos vamos a ver, se supone que deben de correr al mismo nivel. Es decir, si mi amplicón pesa 22 y todas mis muestras tienen ese amplicón de 22, van a correr igualito a la misma distancia que mi marcador de peso molecular en la fracción 22 o 100, ¿no? En este caso son 22 nanogramos sobre 10 microlitros, pero las pares de bases son 100, ¿sí? 100 pares de bases, 200 pares de bases, 300 pares de bases, hasta llegar a 1000 pares de bases. Ok. Vamos a repasar un poquito ya para otra vez unificar las ideas. En un gel de agarosa al 1%, ¿sí? En este caso, aquí puse unas medidas, ¿no? Por cada 100 mililitros de agarosa se agregaron 10 microlitros de bromuro de tidio. El bromuro de tidio es muy importante. Puede estar tanto en el gel de agarosa como en el TAE. El bromuro de tidio es un intercalante de ADN. Es decir, se va a meter, por así decirlo, en el ADN y eso nos va a ayudar a que posteriormente podamos visualizar el ADN. Luego, obviamente para cargar, ¿no? Para cargarlo en los pozos, se tiene que utilizar agua, tu muestra de ADN, y se tiene que utilizar azul de bromofenol. Esto es muy importante porque el azul de bromofenol nos va a ayudar a visualizar cómo va a correr nuestra muestra en el gel. ¿Por qué? Porque el bromuro de tidio, que es el intercalante, solo nos va a ayudar, ¿no? Cuando la muestra pase por ahí y le expongamos a luz UV, ¿sí? Es decir, el bromuro de tidio nos va a ayudar a que se vea el DNA a través de luz UV, ¿sí? Y bueno, se realiza la electroforesis. Otra vez, en este caso yo usé 110 voltios. Aquí ven otra vez mi manita, el equipo de electroforesis. Y bueno, vamos a ver otra cosa que es cómo se reveló, ¿no? Lo que ven aquí, donde está mi mano, aquí en esta placa, aquí puse el gel que yo ya saqué de la electroforesis. Entonces ese gel ya tiene bromuro de tidio, entonces lo meto a este fotodocumentador y lo que va a generar es que el fotodocumentador lo va a irradiar de luz UV. Entonces la luz UV va a excitar el bromuro de tidio, va a excitar al DNA y vamos a poder ver destellos de luz que con ayuda de esta máquina vamos a poder visualizarlo para poder ver las placas, para poder ver las bandas. Aquí igual es el mismo proceso, ¿no? Cuando se pasa ya al fotodocumentador. Aquí vemos, bueno, esto es una foto del ISP, del Instituto de Salud Pública.
de la Universidad Veracruzana. Aquí vemos una placa, aquí vemos, perdón, el equipo de electroforesis, y aquí vemos la fuente de poder. Esta fuente de poder es lo que le da los voltios para que el DNA se pueda mover. Acuérdense del cátodo, del negativo, al ánodo, que es el positivo. Y aquí ya vemos las fotos, los amplicones, cómo es que se ve en el en el fotodocumentador. Este es un ejemplo, ¿no? También un ejemplo de mi tesis. Vamos a ver que la amplificación por PCR del gen transposasa en este caso. Aquí lo que vemos es el marcador de peso molecular. Acuérdense, 300 pares de bases, y esta rayita de aquí es 100 pares de bases. Pero acuérdense que mi producto de amplificación va a ser 95 pares de bases, es decir, un poco más abajo de mis 100 pares de bases. Y vemos aquí estas líneas en color blanco, esto de aquí y esto de aquí. Esto, aquí lo vemos en otra foto, lo que es esto y estas son mis amplicones, es decir, aquí tenemos muestras de Candida albicans, un control negativo, y estos son mis pacientes, es decir, mi paciente 5 y mi paciente 7 tienen este gen de Candida y por lo tanto tienen la Candida albicans. Aquí vemos otro ejemplo, un ejemplo más, más definido, ¿no? Se ven las marcas más definidas. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro marcador de peso molecular, ¿no? Y vamos a ver que tenemos un número de pacientes. Aquí vamos a marcar las bandas. Como ven, este es un gen, este es otro gen, este es otro gen, este es otro gen, este es otro gen y este es otro gen. ¿Sí? Aquí vemos los diferentes genes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar el gen ILES2, el gen ILES2 aquí lo está marcando como que mide un poco menos de 500 pares de bases. Entonces, entre 500 y 400 pares de bases. Entonces, el paciente 9 tiene este gen, el paciente 8 tiene este gen, el paciente 2 tiene este gen y el paciente 1 tiene este gen. Y concuerda con el marcador de peso molecular que dice un poco menor a 500 pares de bases. Ok, ahora vamos a empezar con el otro tipo de PCR que es diferente completamente, bueno, entre comillas. Y bueno, vamos a hablar de la RT-PCR. ¿Qué es la RT-PCR? ¿Cuál es su función básica de una RT-PCR? Estamos hablando que una RT-PCR nos va a servir, ¿sí? Digamos que para medir la expresión de un gen. ¿Cómo es esto? Digamos que la RT-PCR o la PCR retrotranscriptasa va a seguir así. Consiste en utilizar una muestra de ARN mensajero o RNA mensajero para generar DNA complementario o cDNA, ¿sí? DNA complementario, y así poder detectar la expresión de un gen. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Mientras la PCR nos va a detectar un gen, es decir, esta persona tiene este gen, el que está aquí, el RNA mensajero, digamos que su conversión a cDNA y todo este relajo, nos va a decir su expresión de un gen. Como lo saben, no es lo mismo tener un gen que expresar un gen, como lo vimos en otras clases de genética, ¿no? Lo que pasaba con la epistasis era cuando sí tenías un gen, pero otro gen lo enmascaraba porque lo bloqueaba su expresión. Aquí lo importante es que los genes que tengamos se expresen, porque si no se expresan, no están funcionando para tener una característica, para tener una molécula, para tener un fenotipo, que es lo que nos importa en este caso. Entonces, la RT-PCR va a medir la expresión de un gen. ¿Y cómo lo vas a ver? A través del ARN mensajero de las células que estamos utilizando
lo convierte a cDNA y a partir de eso podemos hacer ya una PCR y medir la expresión de ese gen. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de aquí de qué necesitamos. Para nuestro tubito de Eppendorf, este es un tubo de Eppendorf, tenemos la transcriptasa reversa, nuestra muestra de ARN mensajero, un buffer, los DNTPs, ¿sí? A Random Primer no le hagan mucho caso, y tenemos un oligo DT, primers. El oligo DT, ¿qué es? Acuérdense, si recuerdan un poquito de sus clases pasadas, que el ARN tiene varias partes, ¿no? Tenemos una parte que tiene una cap y tenemos una parte del ARN mensajero que tiene una cola de poliadeninas. Entonces, este oligo DT va a reconocer a esa cola de adeninas, el oligo DT va a reconocer la cola de poliadeninas de el ARN mensajero. ¿Para qué? Para que la transcriptasa reversa se pueda pegar y pueda empezar a pegar los nucleótidos y pueda generar ¿qué? El DNA complementario, es decir, una cadena, una hebra de ADN, ¿sí? Es decir, de un ARN mensajero estamos haciendo una retrotranscripción y vamos a tener una cadena de DNA complementario. Ok, una vez que ya hicimos todo esto, que ya se hizo la síntesis del DNA complementario, obviamente esto se hace en ciertas condiciones de temperatura. Acuérdense que necesitamos las variaciones de temperatura para poder generar esa reacción, eso es muy importante. Entonces, una vez que tenemos el DNA complementario, vamos a hacer una PCR ya normal, como la hacíamos antes. No vamos a hacer una PCR normal. Ese es el paso que sigue, que sería una DNA polimerasa, un buffer y los DNTPs. Acuérdense, el cloruro de magnesio, el agua, todo lo demás, ¿no? Lo vamos a meter aquí y vamos a hacer la PCR. Entonces, cuando hagamos la PCR ya con nuestros propios primers, aquí faltó secuencias específicas de primers, ya con nuestros propios primers vamos a tener amplicones. Pero esos amplicones, ¿qué nos van a decir? Si están esos amplicones, nos van a decir que sí, que efectivamente el gen que nosotros esperamos se está expresando, ¿sí? Acuérdense, el ARN mensajero es un chismoso, va a decirnos completamente si el gen se expresa o no. Entonces, como estamos, digamos, que interactuando con el chismoso en vivo, con el ARN mensajero, nosotros podemos estar seguros que ese gen se está expresando, que está llevando un ARN mensajero, ¿sí? Al menos que ese ARN mensajero está llegando a citosol, eso nos brinda, digamos, que una promesa de que esa proteína esté ahí. No nos asegura completamente porque no estamos viendo a la proteína en concreto, pero estamos hablando de un ARN mensajero que nos puede decir, tienes la promesa de que esa proteína se encuentre en citosol. Ok, vamos a empezar a... todas esas cuestiones de RT-PCR yo las hice para mi tesis de química. Ya se dice, pues ¿cuántas tesis hiciste? Pero yo hice una tesis para biología y hice otra tesis para químico clínico. Entonces, para químico clínico trabajé con esto, con la RT-PCR. Entonces les voy a poner un poco de ejemplos, ¿no? Con lo que yo trabajé. Yo trabajé con fibroblastos y adipocitos in vitro. Entonces, vamos a ver que en un cultivo celular, ¿no? Vamos a tener nuestro cultivo celular, vamos prácticamente a extraer el ARN. Lo primero que tenemos que hacer en un cultivo celular es extraer el ADN, el ARN, perdón. Entonces aquí vemos los pasos, ¿no? Hay, como lo había yo mencionado antes, hay muchísimas técnicas para extraer ARN también.
Lo siguiente que vamos a ver, ya vamos a ver la terminación de este proceso. No quiero embromarlos con todo el proceso. Y bueno, a continuación nos vamos a quedar con el pellet, que ya no es nuestro ARN puro. Y bueno, para cerciorarnos que este ARN es puro, pues tenemos que es puro y que aparte está íntegro, que está bien, tenemos que hacer un gel de agarosa, igual que con el ADN. Antes de entrar a todo el proceso, nosotros siempre debemos revisar que nuestra muestra esté en buen estado, que nuestra calidad de muestra esté bien. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la electroforesis, lo que estábamos platicando. La vamos a dejar correr y lo vamos a revelar y vamos a tener y lo vamos a cuantificar, además, como ya le habíamos platicado, en el nanodrop. Esto es un nanodrop y vamos a tener por fin la expresión del ARN mensajero. Y el ARN mensajero se ve muy diferente al DNA completo, al DNA cromosómico. ¿Por qué? Porque este ARN mensajero tiene variados tamaños. Entonces, porque tiene variados tamaños, se ve como si lo hubieran barrido, como unas corridas. Aquí lo podemos ver. Tiene corridas completamente. ¿Ya vieron? Estas corridas en ARN nos pueden decir, esto es ARN, ¿no? ARN mensajero es todo. Básicamente es todo. Pero tenemos también ARN ribosomal de 28 de sedimentación, que es este. Otro tipo de ARN que es de 18 de sedimentación, que es este. Y ARN de transferencia, que es el de hasta abajo. Sí, aquí tenemos diferentes muestras de fibroblastos y de adipocitos. Si se dan cuenta, aunque sean fibroblasto, aunque sean un adipocito, el ARN se ve exactamente igual. Cuando es ARN debemos de ver barridos, acuérdense, pero cuando es DNA, esos barridos no deben de estar, porque el DNA debe ser sólido. Si está barrido en DNA, eso nos quiere decir que esa muestra no sirve. Únicamente se tienen que ver los barridos en el ARN mensajero. Vamos a seguir. Lo siguiente es hacer ya la RT-PCR. Ya checamos aquí que nuestro ARN mensajero está íntegro, está bien, está precioso. Ok, vamos a seguir. Lo que sigue es que vamos a hacer la RT-PCR, ¿no? La expresión, ¿no?, de este ARN mensajero. En este caso yo hice la RT-PCR para detectar anís y pendrina, que son IGAP. Anís y pendrina, bueno, son transportadores de yodo, ¿no? Pues yo quería demostrar que estos anís y pendrina se expresan en adipocitos. Eso es lo que quería demostrar. Entonces, ¿cómo lo iba a demostrar? Con ayuda de una RT-PCR. Así que vamos a analizar aquí un poco los pasos. Vamos a ver que la RT-PCR se utiliza como molde al ARN mensajero. Se utiliza el buffer, los DNTPs, la enzima retrotranscriptasa y el oligo DT, que esto es muy importante, y agua milico, ¿sí? Posteriormente yo hice una RT-PCR un poco casera, pero esta RT-PCR la pueden hacer en un termociclador. Fácil, lo único que importa es que haya ese cambio de temperaturas y que estés bien al pendiente de ese cambio de temperaturas. Ok, fue mezclado por decantación y posteriormente se incubó a 42 grados Celsius por 60 minutos. ¿Esto para qué? Para que se pueda pegar el oligo de té. Aquí no lo vamos a calentar mucho porque no hay las hélices que romper, y aparte el ARN mensajero es más sensible que el DNA, entonces no se calienta mucho. Y luego el 70 grados Celsius, que es cuando la enzima retrotranscriptasa se va a pegar y va a empezar a hacer toda la cadena del DNA complementario. Y aquí vemos, bueno, ya el DNA complementario. Posteriormente a esto, después de este paso, esto sería la retrotranscripción, viene una PCR normal, como la que estábamos platicando antes.
¿Por qué? Porque de este paso lo que nos va a resultar es una cadena complementaria de ADN. Entonces, se va a tener un volumen final de 20 microlitros. Se va a utilizar el buffer, el DNTP, cloruro de magnesio, primers, polimerasa y obviamente mi muestra que salió de aquí, que ya es de cDNA y agua mélico. Y ya vamos a obtener amplicones de DNA, que si funcionaron, en este caso las secuencias de nisipendrina, estos son los primers de nisipendrina, pero yo los puse hasta aquí. Solamente aquí, cuando yo ya tuve el cDNA complementario, yo puse los primers para nisipendrina. Vamos a hacer lo mismo. Ya hicimos la PCR, ya lo pusimos en el gen y ahora lo vamos a revelar, y esto fue lo que obtuvimos. En este caso es una foto igual de mi tesis de esa época, que cómo se determina la expresión de nisipendrina en adipocitos diferenciados T3L1. Aquí lo podemos ver. Vemos el marcador de pares de bases, de 300 pares de bases a 100 pares de bases, que es esto. Aquí vemos más separado, obviamente. Nuestro amplicón es de 134. Este es para nis, y de 245 es para pendrina, para nuestra amiga pendrina. Vamos a tener que este es de 134, que está como por aquí. Aquí va a haber veces que, por ejemplo, no vamos a marcar como se veía en la anterior foto, no vamos a marcar un peso molecular como tal, sino un rango de peso, ¿sí? Un rango de peso, que es lo importante. Y también las tonalidades. Vean la tonalidad de este, de 134, y vean este, que es de 245, que es muy similar al de 300 pares de bases de nis y pendrina. Ok, aquí vemos otro ejemplo. Aquí es lo que quería hacerles notar, cómo el ARN mensajero se ve. ¿Sí? Vamos a volver a recapitular cómo se ve una muestra completa de ARN mensajero. Vemos aquí cómo, este es un marcador de peso molecular, pero estas, vean cómo se ven los barridos, ¿sí? Los barridos completamente. Esto nos indica que es un ARN mensajero. Acuérdense todo: ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia. Tenemos que ver esas dos bandas, a veces vemos hasta 3. Luego vemos un ADN genómico. Vean cómo corrió, vean aquí cómo se separó, suponiendo que este sea el pozo, y vean cómo corrió, y vean cómo corre este. Vean, este es el marcador de peso molecular. Acuérdense, arriba casi siempre están 1000 pares de bases o más, y este completamente íntegro. Aquí se ve un pequeño barrido, pero muy leve. Si ese barrido fuera más fuerte, nosotros ya estaríamos hablando de que está degradado, de que ese DNA no nos sirve, pero en este caso sí, el barrido no es muy fuerte. Ok, bueno, esto sería todo por parte de la clase de PCR. Espero y les haya gustado este tema. Es un tema muy interesante y que habla acerca de la biología molecular. Muchas gracias.